Hola, mi nombre es Malena. En esta oportunidad quiero enseñarte cómo ha sido mi proceso para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente estoy cursando el cuarto ciclo en la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Entonces, vamos con el video. Yo inicié mi etapa preuniversitaria en el año 2018. Bueno, exactamente para postular a la UNI, porque yo antes ya había tenido preparación, digamos, ya que yo tuve la dicha de haber estudiado en un colegio particular durante toda mi secundaria. Quiero dejar en claro que yo era muy buena en matemáticas y usualmente en los colegios particulares suelen formar una especie de círculo para los alumnos destacados. Entonces yo era perteneciente a una de ellas cuando estuve estudiando en el colegio en tercero de secundaria en Lima. No estudié acá en Lima, sino que estudié exactamente en Piura, pero me vine acá en el año 2016 y tomé acá en un colegio que estaba cerca a mi casa. Me preparé hasta el tercero de secundaria. A partir de cuarto año de secundaria fue que yo decidí tomar la decisión de empezar a asistir a una academia. En este caso, cuarto año estaría siendo el año 2018. Recuerdo que la primera vez que pisé una academia fue el 21 de agosto del 2018. Anteriormente, en el año 2017, había intentado ir a la Academia César Vallejo, pero mi mamá, cuando fue a preguntar, le dijeron que solamente iban a aceptar alumnos que habían culminado quinto año de secundaria o que estaban en ese año. Pero felizmente encontré a Pitágoras, en la que me aceptaron estando en cuarto. Entonces ahí yo veía que el estilo o la forma en la que enseñaban en la academia era más o menos parecida a la que enseñaban en mi colegio, ya que mi colegio era casi, digamos, preuniversitario. Yo no estudié en un colegio súper conocido por todos, sino que es un colegio que es conocido, pero por mi zona, por San Juan de Miraflores. Y normalmente los chicos postulan a San Marcos, no los prepara para postular a la uni ni nada. Por lo menos ya tenía más o menos una base. O eso era lo que creía cuando salí del colegio en cuarto y me metí de frente a un semestral. Entonces, la primera vez que yo pisé la academia fue para ir a un semestral. ¡Ey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Yo todos los días me levantaba temprano, 6 de la mañana, y a veces iba caminando y otras veces tomaba carro y me cobraba 50 céntimos o una china. En la academia sí me chocó bastante, digamos, la primera semana, ya que hubo como un simulacro. Siempre hay como un simulacro, digamos, para medir a los alumnos y todo. El primer simulacro que tuve saqué 0,8 en la academia. Entonces ahí más o menos vi que yo no estaba preparada todavía. Cuando yo entré al semestral, yo conocí a mucha gente que ya llevaba conociéndose desde el anual, gente que ya tenía un anual anterior en otra academia y que se había venido a dar semestral en la Pitágoras, gente que ya llevaba bastante tiempo en la academia y bastante tiempo intentando y todavía no lo había podido lograr, y gente de todo tipo. Cuando ingresé a la academia yo no tenía como un círculo de amigos con el que siempre estaba. Entonces yo a veces me sentaba adelante, tenía ahí compañeros adelante en el primer semestral. A veces me sentaba en el medio, tenía compañeros en el medio y normalmente me iba atrás. Y ahí fue donde cometí el error, porque yo atrás usualmente pasa que se sienta, o puede ser porque llegas muy tarde y ya no hay cupo adelante, o puede ser porque ya es la gente que ya suele llevar, ya les llaman los dinos por cierta forma. Así fue como estuve en mi primer ciclo. Llegué a sacar notas medianamente altas a finales del primer ciclo, ya que luego yo empecé a darme cuenta de que necesitaba algo más. Ya en las tardes empecé a asistir a mitad del primer ciclo. Recién en las tardes empecé a asistir a la biblioteca y estudiar ahí. Mi gatita está haciendo bulla. Ya que necesitaba algo más adicional a lo que los profesores enseñan en la academia, ya que a veces hay problemas tipo en el examen de admisión que uno tiene que estar preparado para ello, y en la biblioteca hay muchos libros en los que uno se puede ir guiando y todo. Pero como dije, cometí muchos errores, ya que empecé sentándome atrás con los grupos que suelen hacer chacotas, algo clásico de las academias, pero a veces uno se ciega de ello porque a veces te das cuenta de que la gente llega a ser un poco soberbia
de cierto modo. Y no llega a pensar pues en la gente que recién está empezando a aprender y eso. Y uno se ciega, como se podría decir. Sobre todo en mis épocas en las que me sentí atrás, que fue justamente mi primera mitad de mi primer semestral. Pero a partir de la segunda mitad yo decidí, seguí sentándome atrás, pero decidí asistir a la biblioteca en las tardes. Me quedaba ahí hasta que me botaran. Hasta las 9 de la noche, ahí con los libros y todo. Bueno, también había cometido muchos errores debido a que yo no llevé como un cuaderno en el que apuntaba todo lo que decían los profesores ni nada. Y tampoco tenía como una muy buena base, ya que al meterme de frente a un semestral no tuve esa base que suelen darte en un anual, aunque suele ser el anual digamos suave al inicio. Al final del anual ya empieza a ser un poco fuerte y también te explican todos los temas más a fondo que a como lo hacen en un semestral. Entonces yo no tuve un anual, yo de frente pasé del colegio a un semestral. Entonces en mi primer semestral puedo decir que fue completamente un desastre. Por eso yo les digo que sí, es muy importante pasar por un anual, o por lo menos si es que van a ir de frente a un semestral, tienen que estar todos o constantemente en las tardes repasando lo que vieron en la mañana o yendo a la biblioteca, porque si no, no van a estar al día y no se sienten atrás, porque uno se ve muy borrosa la pizarra o se ve muy mal o te confundes con la gente que suele hacer, digamos, chacota. Es más fácil distraerte si te sientas atrás a que si estás adelante. Luego de que acabó mi primer semestral, inicié otro semestral en la misma academia y ahí en esta oportunidad decidí ya no sentarme atrás, sino que ahora me senté delante, es lo que fue un gran cambio. Un gran cambio. La verdad, ya que mis notas mejoraron. Y ahora esta vez me junté con una chica que se llamaba Carol. Algo que teníamos en común entre las dos es que las dos estábamos ya en quinto año de secundaria. ¿Ya por qué? Porque mi primer semestral fue en cuarto, ¿no? A finales de cuarto, en agosto. Y ahora mi segundo semestral sería ya a inicios de quinto de secundaria. Yo me juntaba con ella y juntas pues teníamos muchas cosas similares, como que ambas éramos escolares, ambas teníamos la misma edad. Nosotras también habíamos empezado al mismo tiempo. Aprendí mucho de ella, ya que ella consultaba a los profesores. A veces da un poco de falta consultar a los profesores porque ellos te hacen chacota, perdón, pues es que los profesores, tú le preguntas algo y pucha, ¿no? O sea, hasta te hablan de tu ex y te hacen doler, pues. Entonces da un poquito de falta preguntar a los profes, ya, pero profe, no sé así, pues. Pero la idea es que uno no se quede con dudas, la idea es preguntar, porque uno está en la academia para aprender, para prepararse para ir a la universidad, para el examen de admisión. Aunque algo que ciertamente es lamentable es que algunas academias te preparan solamente para el examen. La diferencia entre la academia y la universidad suele ser un choque, sobre todo si es que tú estás acostumbrado a los problemas tipo de academia. Cuando salía de la academia yo iba y almorzaba cerca ahí a los supermercados que estaban cerca, y también afuera también había gente que vendía libros y que vendía cuadernos y todo. También habían unos cuadernillos anillados con hojas bond partidas a la mitad para tomar apuntes, que yo creo que es una buena idea, ¿no? Yo lo que hacía es que cogía los cuadernos pasados de mi colegio, así, las hojas que sobraban, y todas las arranqué, al igual que los cuadernos de mis hermanas, todo. Los doblé como si fueran las hojas bond, las corté a la mitad y todos los anillé. Y me hice un cuaderno, pero un cuaderno de hojas recicladas. Entonces ahí empecé a tomar mis apuntes de todo. Los separaba con post-its. En las esquinitas ponía post-its para separar el curso y también los problemas, ¿no?, que resolvía en las tardes en la biblioteca, porque siempre en los cuadernos de las academias suelen haber problemas que se resuelven en clase y problemas para resolver en casa o para resolver solo. Entonces yo en mi primer semestral no los resolvía, pero este segundo semestral sí, iba y los trataba de resolver todos y cada uno. Y así fue como mi nota pues mejoró bastante. Lo único malo de la academia en la que estaba era de que no llevábamos letras. Letras lo llevábamos al final, como 2 semanas antes del examen de admisión. Llevábamos todo letras, todo geografía, historia, actualidad, todo lo llevábamos justo 2 semanas antes del examen de admisión. Lo único que sí llevábamos durante el curso era razonamiento verbal y razonamiento matemático, ¿no? De aptitud, del examen de aptitud, el primer examen me refiero. Uno tiene que estar siempre actualizado, siempre estar estudiando todo, porque sabemos que el primer examen es el que vale más, es el que vale 750 puntos, si no me equivoco, o 725. Que recién al final nos enseñaba todo letras así de golpe. Y la idea es que uno esté practicando. En el caso de que
que haya estado también en la academia, sí, sería bueno que en las tardes también le dé un pequeño tiempo para repasar y coger algunos libros de historia, de geografía, de filosofía y así, que podrían servir para el examen de admisión. Luego de que terminé ese semestral, lo terminé bastante bien, terminé con muy buenas notas y había hecho una muy buena amistad. Algo que me faltó agregar es que también tuve un enamorado, pero luego yo me cambié a la César Vallejo y allá es donde yo tuve un intensivo y me pasó lo mismo que como acá cuando me vine a la Pitágoras. No conocía a nadie, ya que los chicos se conocían, ya llevaban un anual juntos, un semestral juntos y cosas así. Algo que me impactó de la César Vallejo era de que tenían ascensor, ya que me fui a la César Vallejo de San Juan del Lurigancho. Estaba súper lejos. Yo estaba en San Juan de Miraflores y la César Vallejo estaba en San Juan del Lurigancho. Prácticamente me recorría todo Lima en toda una mañana. Entonces solía intentaba bastante llegar temprano, pero a veces solía llegar un poco tarde. Y yo recuerdo que en el intensivo yo sacaba bastantes notas altas. Al inicio paraba bastante sola, ya que como digo, los chicos suelen andar siempre en grupos y entre ellos nomás se hablaban. A mí pues yo no me hablaba con muchos, me sentía un poco sola. Yo tenía a mi enamorado, pero él se había ido a estudiar a CEPRE. Él también se salió de la Pitágoras y se fue a estudiar a CEPRE y empezamos a hablar un poco menos y ya no supe mucho de su vida y él tampoco supo mucho de la mía. Aparte de que estaba ya en San Juan del Lurigancho estudiando, salía y luego me iba al mercado, compraba con 5 soles mi almuerzo y luego salía y regresaba y me quedaba en la biblioteca hasta la noche, hasta las 9 de la noche, hasta que me botaran y de ahí tomaba el tren en la estación San Carlos y ya me regresaba a mi casa. Y ya llegaba a mi casa 10, 11 de la noche. El tren la verdad es que hacía bastante rápido la trayectoria, ya que pasaba pues todas las estaciones las pasa en 45 minutos si no me equivoco. Y pues entre la estación San Carlos y la de María Auxiliadora más o menos era un tiempo de 40 minutos, cosas así, y ya de allá me venía caminando hasta acá. A veces venía caminando con un poco de miedo, ¿no? Pero porque es de noche y es un poco oscuro. Después de eso, a la mitad de ese intensivo que estuve en César Vallejo, yo vi que yo no era muy buena, sobre todo en química. En física sí me encantaba, yo hasta leía libros, en el intensivo. Empecé a leer libros de física ya universitaria, de electrostática, electrodinámica, y empezaba a meterme a física, me metía bastante a eso, me encantaba, ya empezaba a leer un poco sobre las integrales y todo. Todavía volaba un poco porque no había ni siquiera aprendido a diferenciar en ese tiempo, digamos que estaba en academia todavía, pero sí, yo solita empezaba a indagar porque física me encantaba, pero química me faltaba. Yo sabía que todavía había muchos conceptos. Al haber pasado yo de frente a un semestral, habían algunas cosas que me faltaban que no me explicaron en un anual. Entonces después en la tarde me iba a una academia que estaba en Breña. Ahí era una academia que se llamaba Ciencias, que por cierto es una muy buena academia. Ahí yo me preparé en las tardes para física y química. Había solamente un curso exclusivo para física y química y me quedaba ahí toda la tarde hasta la noche. Y ahí es cuando empecé a llegar más tarde a mi casa, porque ahí por Breña no hay tren, hay metropolitano y el metropolitano no pasaba por mi casa. Entonces ahí yo tenía que tomar bus. Tenía dos opciones: tomaba bus hasta mi casa o tomaba bus hasta la estación Grau y de ahí iba a mi casa. Yo normalmente tomaba bus hasta mi casa porque la estación cierra a las 10 de la noche. La de Grau cerraba algo de 10 y 20 y cosas así, porque el tren, digamos que inicia a 10 al inicio, ¿no? Y mientras va llegando hasta Grau ya se va haciendo 10 y 20, cosas así, y es el último tren. Entonces a veces ya no llegaba. Prefería mejor, seguro, tomar bus. Y el bus suele ser más lento debido al tráfico, debido a los semáforos, sobre todo porque pasa por centro de Lima y hay un montón de semáforos ahí. Y entonces, sí, ahí empecé a llegar a mi casa mucho más tarde, hasta las 12 de la noche. Entonces, ya a las 6 de la mañana llegaba a las 12 de la noche y fue
uno de los tiempos más duros que tuve en la academia. La César Vallejo realizaba simulacros en la tarde. Dejé de asistir a esos simulacros, ya que ahora iba a una academia exclusivamente para física y química. Luego de eso me empecé a quedar más sola, sobre todo porque tuve la mala noticia que me dio mi ex. Me terminó justo unas 3 semanas antes de admisión. Y era justo la última semana de Vallejo. Y ahí empecé a salir y estuve deprimida un tiempo y salía de la César Vallejo y andaba un poco decaída. Iba al parque, había un parque por ahí en centro de Lima cuando me iba a Breña para ir a la Academia de Ciencias y me quedaba sentada un rato en el parque pensando y todo. Y ahí bajé un poco mi rendimiento que había estado llevando bastante duro. Yo les digo, chicos, pues si uno va a tener enamorado durante la academia, pues tiene que tener un corazón pues duro, ¿no? Porque si es que te llegan a terminar o llega a pasar algo antes del examen de admisión, entonces se puede ocasionar, digamos, efectos, ¿no? Por decirlo de cierta forma. Vino el examen de admisión, que fue el examen de escolares, porque justo terminé quinto de secundaria. Lamentablemente no pude ingresar y fue un golpe pues bajo para mí. Yo me fui de viaje con mi papá y con mi familia. Nos fuimos a Piura y fui a visitar allá a mis compañeros de Piura para relajarme un rato de los estudios, ya que me había matado estudiando. Luego de eso regresé a la academia, fui a un repaso fui por 3 semanas, cosas así del repaso intensivo, así se llamaba. Esta vez fue en Breña, en la César Vallejo de Breña. Un repaso intensivo de 3 semanas, cosas así. Y entonces fui al examen de admisión y di mi primer examen. Fue mi primer examen ordinario, ya que no había logrado hacerlo por escolar. Yo no tenía una muy buena base de letras, a pesar de que había llevado mi intensivo en César Vallejos. Recordemos que en un intensivo no te lo explican como un semestral y mucho menos como un anual. En un intensivo ya te explican los temas así, ¡pua, pa, pa, pa! Y yo entonces no tuve como una muy buena base y además estaba súper nerviosa. Y pensé que no la iba a hacer muy bien. Y además estaba pensando, lo peor es que yo estuve pensando en que yo había roto una relación. Estuve pensando en eso en vez de pensar en el examen. Y me fue mal. En el primer examen saqué baja nota, saqué la mitad. Saqué 10 o 9, una nota por ahí. Yo dije, no, esto no puede ser así. Entonces yo el día martes me relajé, tomé aire, porque uno no puede, no tiene que estudiar un día antes del examen. Y si estudia, tiene que estudiar pues en la mañanita, en la tarde no tiene que chocar nada. Entonces no, yo me relajé, estuve tranquila y fui al examen el día miércoles. El día miércoles fue el examen de matemática y chicos, fue un examen, el mejor examen que vi, creo que de los 3. Durante mi primer examen yo salí un poco decaída porque yo sabía que no lo había hecho muy bien. Aún así yo recuerdo que no revisé la nota, pero sabía que no lo había hecho muy bien porque no había hecho letras. Razonamiento verbal sentía que lo había hecho mal. Lo único que sentía que había hecho bien era razonamiento matemático e inglés. Nada más, que durante el examen estuve pensando en la ruptura que tuve unas semanas antes. Entonces yo dije, no, esto no puede pasarme. Yo no puedo volver a postular y no ingresar. Yo tengo que ingresar. Yo tengo el potencial. Yo me he preparado para esto. Porque uno tiene que ir con determinación. Recordemos que en un examen de admisión hay 2 cosas que juegan. Tus conocimientos y también tu estado emocional. Eso es muy importante porque te puede jugar en contra. Yo no vi mi nota, pero sabía que había salido mal. Entonces el día martes yo me relajé, me tomé mi tiempo de respirar, inhalé, exhalé. Yo me dije, Malena, tú puedes, tú tienes que ingresar. Yo fui el día miércoles a dar mi examen de matemáticas y chicos, yo di el mejor examen, lo mejor que pude. Resolví todo lo que pude, resolví todo lo que pude. Bueno, no resolví todo, me faltaron unas 2 preguntas, 3 preguntas creo, pero resolví todo lo que pude. Y chicos, sentí que salí pues puff, con una nota pero wow. Yo sentí que había salido muy bien. Recuerdo que habían algunos compañeros de la academia que me decían, Malena, ¿cómo te ha ido? ¿Puedes ver la nota o me puedes decir cómo vas? Y yo así como, no, yo no reviso porque no, es que
a mí yo sentía miedo de que si revisaba me pudiera sentir presionada de por cuánto tengo que sacar en el tercer examen. Yo sentía esta mentalidad, tengo que dar los 3 exámenes, o bueno, en este caso los 2 exámenes que me faltaban, ¿no? Que fue el de mate, que lo di bien. Tengo que dar los 2 exámenes como si fueran de ellos dependiera mi ingreso, ¿no? A pesar, no, porque no, uno no puede confiarse, ¿no? Entonces, siempre tienen que ir con esa mentalidad. Pero no tampoco presionarme, ¿no? Tampoco estar mirando el reloj durante el examen. Chicos, no hagan eso. Yo miré el reloj durante mi examen de escolares y eso me tomó tiempo y me dio nerviosismo. Entonces, durante mi examen de ordinario no lo hice, no miré el reloj. No me fijé en mi nota. Me fijé en lo que había hecho, yo me fijé en lo que había estudiado. A partir del martes dejé de pensar en que me habían roto nada. No, corazón roto no, Malena. Tú estás acá para ingresar a la uni y estaba con determinación. Y así fue, chicos, como yo fui el día viernes a mi examen de física y química. Recuerden que yo les había dicho que me había preparado en una academia llamada Ciencias, exclusivamente de física y química en la tarde. Chicos, me fue súper bien en ese examen. Hice todo, me sobró la mitad de tiempo. Y luego de haber dado esos 3 exámenes, yo decidí revisar. Y chicos, no saben la sorpresa que me di. Yo sí había logrado ingresar. Logré ingresar y fue efectivamente más o menos como lo había calculado. En mi primer examen había tenido cerca de un promedio de 9. Bastante bajo. En el examen de matemática tuve un promedio cerca de 16,5 y en el examen de física y química tuve también un promedio cerca de 16,5 o de 17. Y estos 2 últimos exámenes hicieron que, pues, a pesar de no ser los que pesaban más, porque el que pesaba más era el primero, era el que me bajó bastante y el que pesaba más, logré tener una nota mayor a 13, tuve más de 13,9, cosa casi cerca a 14 tuve. No recuerdo muy bien exactamente porque no lo calculé exactamente, pero si se llega a encontrar, tuve algo de 13,9 y si se puede calcular, cerca algo así. No recuerdo muy bien mis notas, pero más o menos ese fue el aproximado. Entonces, no ingresé yo a la ingeniería mecatrónica, no. Ingresé a otra carrera que era la ingeniería naval pero tuve un promedio pues relativamente alto, ¿no? Si no hubiera sido por el examen de letras, que como les dije, en letras tienen que ponerle punche, chicos, no pueden dejarlo para el final. Si hubiera tenido un 14 en letras, pues sobrado hubiera ingresado, creo, a ingeniería mecatrónica, ¿no? Pero uno no tiene que estar pensando en si hubiera, tiene que estar pensando en el presente. Entonces, ahora lo que me tocaba era ¿cómo voy a hacer yo entonces para ir a la carrera que realmente quería? Así fue como yo empecé a esforzarme y en mi primer ciclo en la universidad, que si quieren después les hago un video de cómo pasar tu primer ciclo con éxito en la Universidad Nacional de Ingeniería, ya que en mi primer ciclo tuve un promedio ponderado bastante alto y en mi segundo ciclo tuve un promedio de 17,02 aproximadamente, si no me equivoco. De aquí les dejo acá las 2 fotitos de los promedios de mis 2 ciclos, como yo pude lograr trasladarme a la carrera de ingeniería mecatrónica. Además que claro, tuve que presentar una carta, que es una carta como esta, y también tuve que hacer un pago por el traslado y todo el tema que se tiene que hacer para el traslado. Si quieren que les comparte esa experiencia, me pueden dar un botoncito de like y me lo pueden pedir también en los comentarios. También si quieren que les compartan los libros con los que me preparé para tener tan alto puntaje en el examen de matemática y en el examen de física y química, qué libros les recomiendo, también pueden darle un like, activar la campanita y también comentarme si es que quieren que haga un video sobre eso. Entonces chicos, muchas gracias por haberme visto y nos vemos hasta la próxima.